Esperamos 2 minutos más y comenzamos. Bien, buenas noches a todos. Vamos a iniciar la clase. El tema que vamos a ver hoy es un tema de gran actualidad y se llama inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento sostenido, continuo, duradero en el nivel general de precios. No se trata de hablar de inflación si hay subida en los precios de los productos, sino que estamos hablando del nivel general de precios que agrupa a todos los precios de la economía. Para medir la tasa de inflación, se toma un índice de precios que es el índice de precios al consumidor. ¿Cómo se compone este índice? Se toma una canasta básica que incluye alimentos y limpieza, productos de limpieza, indumentaria, gastos en educación, en mantenimiento del hogar, en transporte, en diversión o recreación, etc. Se calcula que aproximadamente el 41% de los ingresos una familia gasta en alimentos y vivienda, alimentos, bebidas y vivienda. En transporte se gasta alrededor de un 11% y así en los demás rubros también hasta completar el 100%. Entonces, en la medida que estos rubros
varían, se refleja eso en el índice, porque esos rubros, por ejemplo, los alimentos pueden subir, algunos, otros bajar, y se establece un promedio, pero es un promedio ponderado en función de que solo gastamos en alimentos el 40%. Así se compone el índice de precios al consumidor. Entonces, la inflación dijimos que es el aumento sostenido, continuo, duradero en el nivel general de precios. En una gráfica de inflación sería que tiene este comportamiento. Si tuviera este comportamiento, en donde hay una meseta y luego vuelve a subir, eso no es inflación, esos son incrementos en el nivel general de precios en un periodo, luego hubo estabilidad y en otro periodo volvió a subir. Eso no responde al concepto de inflación. La inflación puede crecer, puede ser no crecer, puede ser a tasa creciente o a tasa decreciente. Naturalmente, si es a tasa creciente, quiere decir que si este mes es el 1%, el mes que viene el 1,8%, el siguiente el 2,3%, etcétera, así va creciendo. O bien puede ser a tasa decreciente. Este mes el 3%, el mes siguiente el 2,8%, el que sigue el 2,6% y así sucesivamente. Pero sigue siendo inflación. ¿Cuáles son las características que tiene la inflación? Tiene dos características. Una, la persistencia, y la otra es la generalidad. La persistencia, esto significa de que es un fenómeno recurrente, va a persistir durante un tiempo largo. Es decir, que aquel que diga de que la inflación va a terminar el día siguiente al que asume el gobierno, está mintiendo. Es como también decir lo mismo sobre la pobreza. La inflación que hoy tenemos es posiblemente fruto de aumentos de precios que han ocurrido en el pasado, que pueden ser de hace un año, 2 años y se están reflejando ahora. Ahora, si hablamos de generalidad, eso implica que todos los precios que integran el nivel general de precios, por lo menos una vez en el año, subieron. Eso es la generalidad, porque si uno toma el índice de precios del mes pasado, que creo que fue el 3,8%, podríamos pensar que todos los precios de la economía subieron en esa proporción. No es así, sino algunos subieron, otros tal vez bajaron, otros permanecieron constantes, pero el promedio nos muestra un alza. ¿Cuáles son las causas, que sería lo importante para conocer de este fenómeno? ¿Cuáles son las causas que generan la inflación? Hay 4 causas. La primera, la inflación que llamamos de demanda. La segunda es la inflación de costos. La tercera causa es la inflación llamada estructural. Y la última causa son las expectativas racionales. Entremos con la inflación de demanda. Si los actores económicos o agentes económicos, llámense los hogares, las empresas, han planificado adquirir una cantidad de bienes y han planificado de esa manera que lo van a hacer, quiere decir que la demanda de bienes va a crecer. La oferta puede comportarse de diferentes maneras. ¿En qué sentido? Al crecer la demanda puede igualar a la oferta de bienes. Entonces no tendremos problema con la inflación. Ahora, si la demanda es mayor que la cantidad ofrecida, que habíamos visto, por ejemplo, el caso en lo que es el equilibrio de corto plazo entre oferta y demanda, al superar la demanda a la oferta, estamos hablando acá de demanda global como de oferta global,
o demanda agregada, oferta agregada, eso significa de que se produce una escasez. Al escasear los bienes, eso significa que los precios aumentan. Tanto los que siguen la línea de pensamiento de Keynes, de John Maynard Keynes, ese economista que tuvo su actuación en la Gran Depresión del año 1929, que se llamó estanflación, es decir, que había un estancamiento de la economía, estaba parada la economía, y no obstante había deflación, o sea, lo contrario a lo que estamos diciendo de inflación. Es decir, deflación, había descenso en el nivel general de precios, y aún así la economía estaba parada porque justamente los consumidores no tenían poder de compra. Entonces, ¿qué proponía Keynes con su pensamiento? Que se le llaman los economistas de la demanda. Keynes decía de que el Estado, el gobierno, debía incrementar el gasto público. ¿De qué manera? Empleando personas, así sea, y lo decía explícitamente así, para cavar una zanja hoy y al día siguiente volver a taparla. Pero a esas personas pagarle un sueldo. Es decir, de que no hablaba de regalar dinero a través de un plan, sino que había una contraprestación por parte de la persona para que se sienta conforme que su esfuerzo productivo ha sido retribuido, remunerado con una suma de dinero correspondiente. Pero Keynes decía, una vez que el Estado pone en movimiento el aparato productivo, el Estado debe retirarse, porque el único generador, las únicas generadoras de riqueza, o el único generador de riqueza, es el sector privado, es decir, las empresas privadas, porque esas son las que crean los puestos de trabajo y generan lo que denominamos riqueza. Bien, Keynes, por lo tanto, decía que se debían retirar, el Estado debía retirarse y dejar todo en manos de el sector privado. Sus ideas se aplicaron en la Gran Depresión de 1929, y así comenzó a mejorar la economía de Estados Unidos. Bien, dijimos, en la inflación de demanda coinciden en cuanto a su origen, que es el crecimiento de la demanda de bienes, tanto los economistas keynesianos, que siguen la línea de John Maynard Keynes, el pensamiento de él, como aquellos llamados economistas de la oferta o economistas monetaristas, que siguen el pensamiento de Milton Friedman y de otros economistas. Entonces, Friedman, los economistas de la oferta o monetaristas dicen que el crecimiento de la demanda de bienes se debe a la presión que ejerce la cantidad de dinero en circulación. Es decir, que cuando un gobierno incurre en déficit fiscal, lo cual implica que los ingresos son menores que los gastos, entonces el gasto público es mayor que lo que recaudamos en términos de impuestos, aranceles, retenciones, etc. Entonces, al producirse ese déficit, cuando el gasto es mayor que los ingresos, ese déficit se debe financiar de alguna manera. El gobierno actual, ¿qué es lo que hace? Emitir más dinero. Creo que llevamos más de 300.000 billones de pesos emitidos. Entonces, si el gobierno, para cubrir el déficit fiscal, aumenta la cantidad de dinero, ese dinero que reciben las personas presiona sobre la demanda de bienes, y la demanda de bienes presiona sobre la oferta. Y la oferta no responde
a la consecuencia que es de tener más dinero para que crezca la demanda, por lo tanto, la demanda va a crecer más que la oferta, vamos a tener escasez y entonces los precios suben. Bien, ¿qué explicación podemos dar con respecto al pensamiento de los economistas de la oferta? Ellos dicen de que la inflación es una consecuencia del incremento en la oferta de dinero. Ya hemos dicho que el dinero es un bien y que tiene tanto oferta como demanda. En este caso, la oferta la crea el sector público, el gobierno, a través de la emisión de dinero. Y esa emisión de dinero, esa cantidad de dinero, va a reflejarse en el índice de precios del nivel general de precios. ¿Cómo entendemos esto? Vamos a un ejemplo un poco absurdo, pero muy simple porque nos permite entender cómo funciona. Vamos a suponer que estamos en una economía, en un país determinado, que solo produce un bien. Ese bien, vamos a decir que son los pantalones de vestir. Tanto, llamemos unisex, para varones como para mujeres. La cantidad de pantalones que se producen, nuevos, son 500. No hay venta de usados, por lo tanto, 500 pantalones. El gobierno decide emitir dinero por valor de 2.000 pesos. Entonces, si hay en circulación 2.000 pesos y consumimos 500 pantalones por año, que es lo que fabrica ese emprendimiento productivo, tenemos que dividir los 1.000 pesos en 500 pantalones. ¿Y qué resultado vamos a obtener? El precio del producto. El dinero dijimos que es un medio de cambio que permite realizar transacciones. Recordemos que el precio absoluto no es otra cosa que la razón de cambio de un bien por dinero. Entonces, 1.000 dividido en 500 nos da igual a 2. 2 pesos tendría que costar cada pantalón en esta economía. Bien, el gobierno resuelve emitir una mayor cantidad de dinero. Vamos a suponer que en vez de 2.000 decide duplicar la cantidad de dinero. La oferta de dinero va a crecer a 4.000 pesos. La fábrica sigue produciendo la misma cantidad que antes, 500 pantalones por año. ¿Cuál será el precio? Y obviamente hay que dividir los 4.000 pesos en los 500 pantalones y allí vamos a ver que el precio ha subido. Bien, si esta es la única variable, la emisión de dinero, se refleja directamente en el crecimiento del nivel de precios en esa proporción. Si se duplicó la cantidad de dinero, se va a reflejar duplicándose el nivel general de precios de un año con respecto a otro. Esto también hay una gráfica que lo explica tomando la oferta de dinero en dos periodos. Vamos a suponer que esta es la oferta de dinero en el periodo 1 y esta es la oferta de dinero en el periodo 2. La demanda de dinero es esta. Como conocemos la demanda, tal vez ustedes me están viendo al revés, pero la demanda es esa. Entonces, si pudiéramos medir en el eje de las ordenadas el valor del dinero y en el mismo eje para este lado podríamos poner el nivel general de precios. Vamos a observar que si la demanda hace esto, así, estas son las ofertas. La oferta momento 1, oferta momento 2. Entonces, vamos a tener en el primer momento un valor de dinero alto y un nivel general de precios relativamente bajo. Pero cuando emitimos más dinero, cambia esta oferta, ahora tenemos esta cantidad de dinero y este es el comportamiento de la demanda de dinero. Quiere decir que el valor del dinero ha disminuido
pero el nivel general de precios se comporta a la inversa, aumenta. Es decir, que ahí estamos probando que cuando se modifica la oferta de dinero, el nivel general de precios refleja ese incremento. ¿Cómo determinamos esto? Y simplemente a través de esta fórmula que ya habíamos visto, que es que el valor nominal del dinero dividido en el nivel general de precios es igual al valor real del dinero o el poder de compra. Esto es lo mismo que decir que si tenemos un billete de 100 pesos, el valor nominal es este, 100, lo dividimos en el nivel general de precios, pero en vez de dividirlo en el nivel general de precios, dividamos en el precio de un litro de leche. Vamos a tomar el precio del litro de leche hace un año atrás. Y más o menos el litro de leche, larga vida, debe haber estado en el orden de los 40 a los 50 pesos. Entonces vamos a suponer que era 50 pesos, para que sea más fácil. Quiere decir que con este billete podríamos adquirir, el verdadero poder de compra era 2 unidades de ese bien. Ahora, seguimos teniendo en este momento, en la actualidad, 24 de junio de 2021, el billete de 100 pesos que sigue con su valor nominal. Veamos qué poder de compra tiene hoy. Lo dividimos en el precio de un litro de leche también de larga vida. Y el precio del litro de leche se acerca mucho a los 100 pesos o tal vez 90, es decir, que claramente vemos que el poder de compra que tiene el billete ha disminuido. Tal vez recibimos en términos nominales un ingreso mayor, pero en términos reales compramos menor cantidad de bienes como consecuencia de que el nivel general de precios crece. Obviamente causado por el tema de la inflación. Entonces los economistas monetaristas o economistas de la oferta de dinero dicen que si crece la oferta de dinero, este impacta en la demanda de bienes, la demanda presiona la oferta de bienes, se produce una escasez y por lo tanto los precios suben. Como en el ejemplo de los pantalones o en el otro ejemplo que vimos. ¿Cuál es la explicación que tienen los economistas que siguen el otro pensamiento, que se llaman los economistas de la demanda, el pensamiento de Keynes? Ellos dicen de que el crecimiento de la demanda puede provocar lo siguiente. Si la economía de ese país no está en el pleno empleo, el pleno empleo significa que todos los recursos productivos se están utilizando al máximo, que sería en la curva de frontera de posibilidades de producción. Y el único desempleo que se admite, en el caso del pleno empleo de los recursos productivos, es el llamado desempleo friccional. ¿Por qué se llama friccional? Porque son todas aquellas personas que por voluntad propia han abandonado o han renunciado al trabajo que tenían, pero están en busca de un trabajo que les va a brindar o les brinda la expectativa de un salario mayor. Eso es desempleo friccional. Entonces, si la economía está en pleno empleo de los recursos productivos, quiere decir que si crece la demanda de bienes, la oferta de bienes no crece. Entonces, esta demanda, al ser mayor que la oferta, acá tenemos escasez y por lo tanto los precios suben. Ahora, ¿qué ocurre si en esa economía los recursos productivos no se están ocupando el 100%? Es decir, que hay capacidad ociosa. Ante el crecimiento de la demanda, las empresas pueden comprar más material, emplear más personas y por lo tanto pueden aumentar la oferta de bienes y ese aumento puede ser igual a la demanda de bienes, en donde habría inflación cero, puede ser menor, entonces tendríamos también
inflación, pero no sería la misma que la de un momento en el pleno empleo. Porque si hay pleno empleo, crece la demanda, la oferta permanece constante y por lo tanto los precios se dispararon. Esa es la explicación que dan los economistas del pensamiento de Keynes, los keynesianos. Bien, ambos coinciden en que la causal de la inflación es el crecimiento en la demanda de bienes por sobre de la oferta de bienes. La demanda agregada crece más que la oferta agregada y por eso se llama inflación de demanda. Vamos a la inflación de costos. La inflación de costos es producida porque los costos de las empresas suben. ¿Qué son los costos? Es una buena pregunta. Los costos es lo que en términos de recursos se gasta para producir un bien o bien para potencialmente producirlo. Es decir, que estamos tratando de predeterminar lo que sería un costo. Esos son los costos. Entonces, el crecimiento de los costos empresariales, cuando los costos crecen, los empresarios ¿qué hacen? Retocan el precio final del producto que venden o que producen. Y por lo tanto, eso genera impacto en el nivel general de precios y tenemos este fenómeno de la inflación. ¿Cuál es el principal costo que tienen las empresas? Es la mano de obra. Y los causantes de la inflación son los sindicatos, que son los que acuerdan con los patrones en las convenciones colectivas los aumentos de salarios. Pero los aumentos de salarios se hacen para recuperar algo del poder de compra que se perdió en el pasado de esos salarios. Pero al crecer los salarios, el empresario ¿qué hace? Retoca el precio final del producto y por lo tanto eso impacta en el nivel general de precio y volvemos a tener inflación. De ese modo, los sindicatos vuelven a presionar para que el salario nominal recupere un poco de su valor real que ha perdido y se da un aumento de precios no por productividad, un aumento de salarios no por productividad y de nuevo se traslada al precio del producto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos en una espiral inflacionaria. Los precios suben por el ascensor y los salarios van por la escalera. Y es obvio, porque si los precios suben, los salarios deben acompañar esa subida de precios, pero en función de lo que ocurrió en el pasado. Cuando uno obtiene ese aumento, los próximos meses sigue subiendo el nivel general de precios y esto de nuevo vuelve a quedar desfasado y viene la presión sindical, como estamos diciendo. Si los salarios crecieran por productividad, no habría inflación. ¿Por qué? Porque se acordaría, por ejemplo, otorgar a la masa salarial un aumento del 20%, pero los empleados se comprometen a aumentar la cantidad de productos que se elaboran en el 25% o en el 20%. Entonces allí no va a haber un retoque en el precio del producto, sino que se ve beneficiado también el empresario al tener una mayor producción, que puede venderla obviamente y la va a vender, y por lo tanto no va a haber retoque del precio final del producto y por lo tanto no tenemos de esa forma inflación. Bien, ¿cuáles son los costos empresariales? El principal costo, dijimos, son los salarios, la mano de obra. También está la materia prima y hay que recordar acá o hacer hincapié en que la materia prima puede ser local, interior o bien externa, es decir, que la importamos. Y si importamos materia prima de otro país para poder fabricar lo que hacemos, entonces también influye una variable que es la cotización del dólar.
En este momento la cotización del dólar está subiendo, estaba anclada en los 150, 140 pesos y ahora ya está en 166 pesos o más. Bien, es decir, que aquellas empresas, por ejemplo, se me ocurren en este momento de electrónica, de eléctrica también y de mecánica, seguro que tienen componentes que son importados y por lo tanto el precio final de esos productos va a subir. Vamos a tener también entonces inflación. También pueden subir los gastos que las empresas tienen desde el punto de vista financiero, es decir, las comisiones que cobran los bancos, los aranceles que también perciben, etc. Como también pueden crecer los impuestos. El gobierno puede cambiar la tasa de interés aumentando 1, 2 o 3 puntos, perdón, no la tasa de interés, la tasa de un impuesto en particular, y de esa manera se genera también inflación porque eso tiene impacto en el costo del producto, perdón, en el precio final del producto, en el costo del producto, y eso hace que el precio final suba. Esa es la llamada inflación de costos. Ahora vamos a la inflación estructural. El pensamiento de los economistas que sostienen que el problema es estructural, o sea que está en la estructura, valga la redundancia, de la economía en particular de ese país. Es decir, que esto se produce como consecuencia de que hay rigideces o privilegios en algunos sectores que provocan de que se ocasione esta inflación como consecuencia de la estructura productiva que tenemos. Ejemplo, cuando vimos el equilibrio del periodo de producción, se recuerdan, este era los ejes, y teníamos la oferta acá, que era paralela al eje de las abscisas. Es decir, que la oferta, por más que el precio suba, los precios estaban en el eje de las ordenadas, la oferta del producto sigue siendo la misma, la oferta del bien. Por ejemplo, somos un país esencialmente agrícola. Entonces, la oferta de esos bienes no va a crecer para seguir el ritmo de crecimiento de la población o el crecimiento de las exportaciones. La población nuestra crece un 1,8 o un 2% por año. Se incorporan nuevos consumidores. Dijimos que en ese caso la oferta permanece constante y la demanda, a través del precio, es la que establece el precio de equilibrio entre oferta y demanda. Es la demanda. Entonces, si la oferta es constante, como dijimos, de los productos agrícolas, y ahora se incorporan más consumidores, ese 2% más, obviamente la demanda va a crecer para abastecer a esos consumidores del bien. Pero la oferta permanece constante, entonces ese mayor valor se va a reflejar en el precio del producto. Vamos a tener inflación. También acá hay algo cuántico, en el sentido de que el beneficio de un subsistema se va a reflejar como un costo en cualquier otro sistema, subsistema, porque todas integran un sistema. Todos los subsistemas forman un sistema. ¿Cómo entendemos esto? Por ejemplo, en el sur del país, en Río Grande, hay fábricas que lo que hacen es ensamblar componentes extranjeros y armar notebook, netbook, celulares, etc. Entonces, esto se hace, el pensamiento del gobierno es que haya empleo. Entonces se emplea gente para que lleve a cabo la producción de estos televisores, etcétera, electrodomésticos o electrónicos. Pero, ¿qué ocurre? Ese beneficio para los que están empleados allá en el sur
lo pagamos como costos todos los consumidores, porque los productos que producimos, valga la redundancia, o que fabricamos, son más caros o salen más caros que comprarlos en el extranjero. El beneficio de un subsistema se paga como costo en otro subsistema. Por eso dije yo, esto es cuántico. Es un principio también fundamental de la teoría de sistemas. Bien, ahora vamos a lo que son las expectativas racionales también como causal o causa de la inflación. Cuando los agentes económicos piensan que los precios de los productos se van a disparar, es muy posible que este pensamiento se refleje en la realidad. Hace unos cuantos años atrás, el ministro de Economía del país, en una entrevista, creo que era Sigot, el ministro de Economía de aquella época, hace bastantes años atrás, le preguntaron si iba a haber una devaluación del dólar. El ministro dijo, no va a haber ninguna devaluación porque no hay ninguna medida al respecto que se tome por parte de nosotros, es decir, del gobierno. ¿Qué interpretaron los agentes económicos? Que en realidad estaba diciendo lo contrario. Entonces, la demanda de dólares creció. ¿Y qué hizo el Ministerio de Economía? Tuvo que hacer una devaluación del precio en el 30 o 40% de su valor. Esas son las expectativas racionales que tienen fuertes impactos sobre el nivel general de precios. Bien, ahora que hemos aclarado las causas de la inflación, pensemos en lo otro. ¿Cuáles son sus efectos? Hay muchos efectos de la inflación. Uno de los efectos lo hemos visto, es la pérdida del valor real o poder de compra del dinero. Pero también la inflación lo que hace es perjudicar o rompe la trama de convivencia social, que es fundamental para la confianza y el crecimiento de la actividad económica. ¿Y cómo explicamos esto? Vamos a suponer de que yo deseo comprar un determinado producto y recurro al drugstore que tengo en la esquina de casa. Obviamente es un vecino, lo conocemos de años. Llego, compro ese producto, pago, me retiro, me voy. A la semana vuelvo a comprar el producto y me doy con que está con otro precio. Por ejemplo, he descubierto hoy que el diario La Gaceta ha aumentado su precio el día de hoy. Entonces, cuando ocurre eso, uno le va a reclamar al vendedor, ¿por qué aumentan el precio del producto este si la semana pasada lo compré a tantos pesos y ahora lo estoy pagando más? No, mira, lo que ocurre es que el distribuidor me trajo la nueva lista de precios y yo también lo pagué más caro para reponer lo que había vendido. Te muestro la lista para que vos te convenzas de que no es algo que a mí se me ocurrió y yo lo puse, lo hice. Me muestra la lista de precios y tiene razón. Pero el que se queja no soy yo únicamente, sino varios de los clientes se quejan. Entonces, el comerciante se va a quejar en el distribuidor y le va a decir, miren, ¿por qué no habla con la fábrica o con el mayorista que se dejen de embromar con estos aumentos de precios porque los clientes se están enojando y me van a hacer perder clientes? Si no vendo yo, no van a vender ustedes y así sucesivamente. El distribuidor, cuando se enfrente al mayorista, le va a decir también de que los dueños de los drugstores o de los almacenes se están enojando como consecuencia de los aumentos de precios que están ocurriendo.
y así el mayorista le va a decir al fabricante también lo mismo. En definitiva, lo que va a ocurrir es que todos se van a poner en guardia como boxeadores y lo están mirando al otro, que es el que le provee de la mercadería, como un asaltante. Es decir, que uno no avala los incrementos de precios de manera, los considera irracionales, que no tienen motivo. Bien, es decir, que se rompe la trama de convivencia social. Tal vez no vuelvo a adquirir ese bien en ese drugstore, no vuelvo más. Es decir, me pierde como cliente y tal vez también como vecino. Cuando ocurre este fenómeno, hay ganadores y perdedores. ¿Quiénes pierden con la inflación? Y pierden todos aquellos que tenemos ingresos fijos, es decir, los empleados, los obreros, los jubilados, los pensionados, perdemos. ¿Por qué? Porque simplemente cuando hay un aumento de precios, cuando hay un aumento de los costos, los empresarios pueden cargar ese aumento al precio final del producto y no perjudicarse, pero nosotros no tenemos alternativas, tenemos que pagar los precios más caros con igual ingreso, es decir, que perdemos. La inflación también perjudica más a los más pobres. ¿Por qué? Ya cuando vimos la monetización lo habíamos dicho, que un pobre está más monetizado que un rico. Entonces, ¿por qué? Y simplemente porque al haber inflación, esto se llama el impuesto inflacionario. Es como que si la inflación del mes pasado, creo que dije fue del 2,8, 3,8, no importa en este momento el porcentaje, pero ilustra, significa que el más pobre con el poco ingreso que tenía va a comprar una canasta de bienes un 2,8% menos o un 3,8% menos, es decir, porque su dinero en poder de compra ha perdido ese valor, lo perjudica. También hay acreedores financieros y deudores financieros, unos se perjudican y otros se benefician. ¿Quiénes se perjudican? Los acreedores financieros. Es decir, los acreedores financieros son aquellos que han depositado dinero en los bancos. Por ejemplo, los jubilados, empleados, etcétera, sobre todo las personas de la tercera edad, depositan en los bancos, por ejemplo, para hacer un plazo fijo. Pero ¿qué pasa? Cuando recuperen el dinero que depositaron, el poder de compra de ese dinero se ha perjudicado en términos reales como consecuencia de la inflación que hubo en ese periodo. Es decir, que pierden. Ahora, ¿quiénes ganan? Ganan los deudores financieros. ¿Y quiénes son los deudores financieros o agentes económicos que se benefician? Por un lado están las empresas y por otro lado el principal deudor financiero que existe, que es el Estado, el gobierno. Vean ustedes la deuda que tiene el gobierno con la emisión de las LELIQ para absorber el excedente de dólares para que no impacten el nivel general de precios, pero hay una deuda fenomenal que en algún momento va a estallar y va a ser una explosión en el nivel general de precios. Bueno, el principal deudor financiero entonces es el Estado y las empresas que se financian, como dijimos más de una vez, con capital ajeno. ¿Por qué se benefician? Y porque en términos reales lo que van a pagar del dinero que tomaron prestado es menor que el valor que tenían en el momento que tomaron el préstamo. Justamente por lo que decíamos, que el poder real del dinero es igual al valor nominal sobre el nivel general de precios. ¿Qué otros efectos genera la inflación?
Por ejemplo, la incertidumbre. Trae incertidumbre. ¿En qué sentido? El vendedor no sabe a qué precio vender. ¿Por qué? Porque no conoce cuál será el precio de compra para reponer la mercadería que vendió. Porque tal vez, si el precio de compra aumentó más allá de lo que yo gano, quiere decir que me estoy descapitalizando. También hay incertidumbre por parte de los consumidores, porque no sabemos si llegaremos a fin de mes con el ingreso que tenemos, porque en términos reales pierde valor el ingreso nominal que recibimos. Los empresarios también se perjudican porque no saben en realidad cuáles serán las ventas será el monto de las ventas para de ese modo producir el año que viene la cantidad de bienes, porque no conocen el valor de los insumos que tendrán el año que viene. Y lo mismo le ocurre al gobierno, porque ¿cómo hace para presupuestar? Recuérdense que el presupuesto de un año se aprueba en septiembre de cada año. Entonces, si hay inflación, lo que calculé hoy no va a ser lo mismo que el valor de los precios en el año que viene. Entonces, si hemos decidido comprar maquinaria para abastecer a vialidad, por ejemplo, compramos topadoras y otros vehículos o automotores, el precio que fijamos hoy en el presupuesto no va a ser el mismo que va a tener dentro de un año o de 5 o 6 meses, cuando ya estemos en el periodo anual siguiente. Es decir, la incertidumbre es un efecto que tiene la inflación. ¿Qué otros efectos tiene la inflación? La inflación también provoca una gran inestabilidad institucional. ¿Por qué? Porque la gente se pone nerviosa porque a nadie le gusta que los precios suban, y esto hace de que el deseo de que el gobierno que está en la administración del país en la actualidad se vaya. Es decir, que uno quiere que se vayan todos para que la situación cambie. O sea, hay una gran inestabilidad política. La inflación también genera efectos deleterios, como sería la muerte, en los mercados de capitales, porque en los mercados de capitales o bolsas de comercio o mercados de valores que se llaman en Buenos Aires, acá en la Argentina, los inversores extranjeros vienen al país para invertir en acciones o títulos públicos de la Argentina. Ellos ven que eso puede ocasionar un flujo de fondos, un retorno positivo para ellos, y por lo tanto invierten como cualquier inversor, como lo haríamos cualquiera de nosotros, o cualquier inversor del mundo. Pero al haber inflación, no saben si el flujo de fondos que piensan obtener en el futuro va a ser en términos reales lo que ellos piensan, porque eso se va a deteriorar, va a perder valor como consecuencia de la inflación. También hay un índice que mide la probabilidad del gobierno para ganar las próximas elecciones o para perderlas. Y este índice se compone de dos factores. Un factor es la tasa de inflación. Si a ese factor le agregamos, es decir, sumamos la tasa de desempleo, cuanto más alto sea el resultado de esto, el gobierno que está en el poder tiene más probabilidad de perder las elecciones. Bien. Hace un momento hablaba también del impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario también ocasiona
como consecuencia de que al no actualizarse los salarios, al crecer el impuesto, esto hace que cada vez haya una mayor masa de contribuyentes para el impuesto a las ganancias, o bien por la pérdida del valor real que experimentan los ingresos nominales y que es como un impuesto, como este que decíamos del impuesto a las ganancias, que perjudica a la gente que tiene ingresos fijos. Bien, con eso hemos agotado este tema de inflación, que es el último tema que incluimos para el parcial que vamos a tener el jueves que viene. Para el jueves que viene, hoy es 24, sería 1 de julio, ya vamos a ingresar en el segundo semestre del año. El parcial, quiero que escuchen y tomen nota, y los compañeros que no están presentes también les digan a ustedes, va a comenzar a las 3 de la tarde. Esto es por razones, obviamente, del protocolo del COVID y lo que aconseja el COE, el Comité de Operaciones de Emergencia, sobre el tema este de la pandemia. Ustedes deben llegar a la facultad por lo menos una hora antes. ¿Por qué? Porque ustedes van a luego ingresar en la facultad previa registración en el libro de entradas, les van a tomar la temperatura corporal y tienen que venir munidos de su propio alcohol y usar también el barbijo. Entonces, a las 3 de la tarde comenzaremos con el parcial. El parcial es múltiple choice en algunos aspectos y luego tiene preguntas directas en donde van a tener que desarrollar un tema, como por ejemplo podría ser hablen sobre, exponga o escriba, más bien dicho, sobre inflación. Y tendrán que poner todos los conceptos que se recuerden sobre las causas, los efectos, lo que es la inflación, las características, etc. Bien, ya que tocamos de nuevo inflación, me recordé de dos cosas que no dije. ¿Qué nuevos costos genera la inflación? Genera dos nuevos costos. Un costo que se llama de suela de zapatos. Y el otro costo es el de remarcar los precios. Bien, el costo de suela de zapatos es que si yo quiero hacer una inversión o colocar un capital a plazo fijo en un banco, voy a recorrer varias entidades para ver la que me ofrezca el mayor porcentaje. Y voy a gastar en suela de zapatos. Ahora, ¿qué pasa con el otro costo? El de la remarcación. Vamos a tener, supongamos, un supermercado grande, un hipermercado, que una persona tiene que dedicarse a nuevas listas que recibimos. Y a su vez tiene que cambiar los precios en las góndolas. Pero a su vez tenemos que hablar con el programador de las registradoras para que también los precios varíen de la misma manera y reflejen lo que en la góndola estamos variando. Eso se llaman los costos de menú también. Los menúes, esas cartas que tenemos, también varían. Entonces, si hoy aumentó la lechuga y el tomate, y bueno, el precio de las ensaladas que incluyan esos ingredientes, lo tendremos que retocar. Y si este menú tiene la fotografía de los productos, retocarlo implica reimprimirlo y me genera un nuevo costo, pero ese nuevo costo es como consecuencia que subió la lechuga y el tomate. Pero mañana voy a la carnicería y nos damos cuenta de que también subió la carne de vaca y tenemos que modificar toda la parte de parrilla que tenemos.
y mandar a reimprimir las cosas, otro costo que tenemos que asumir. O de lo contrario, que también sigue siendo un costo, pegaremos, como se hace acá en Tucumán, un sticker donde estaba marcado el precio anterior, y en ese sticker le colocamos el nuevo precio. Bien, esos entonces son los dos nuevos costos, que es el costo de suelas de zapatos y el costo de menúes. Ahora sí, con eso terminamos la clase de hoy y nos veremos, si Dios quiere, el próximo jueves a partir de las 15 horas. ¿Qué temas van en el parcial? Lo que vimos desde la primera clase hasta esta última clase, que son las 5 primeras unidades del programa de la materia, que sería lo que denominamos la primera parte, que es economía general, porque la segunda parte es lo que es economía aplicada ya directamente al caso de las empresas, en donde veremos las 3 unidades finales que hablan sobre los proyectos de inversión. Bien, con eso hemos terminado. Que tengan unas buenas noches y nos vemos, como dije hace un momento, si Dios quiere, ya de manera presencial el día miércoles 1 de julio. Perdón, dije miércoles, no, jueves 1 de julio. Hoy es jueves 24, el próximo no es 31 porque junio tiene 30 días, ya es 1 de julio. Pidan con anticipación, si es que los que trabajan pidan con anticipación el permiso correspondiente, a los efectos de que puedan justificarlo después. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos.